Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por participar de esta convocatoria. El doctor Villafañe me invitó y el Centro de Estudiantes a compartir con ustedes un rato, un momento, una charla que yo prefiero transformar en conversatorio y hacerlo a modo de conversatorio porque me parece que quizás de esa manera podemos interactuar. Antes que nada, yo soy Federico Merlini, trabajo de juez de ejecución en Quilmes ya hace casi 14 años. Trabajé como secretario de ejecución penal en un juzgado de Nación también durante 10 años, o sea, llevo casi 25 años trabajando en el ámbito de la ejecución penal. Mis orígenes como funcionario judicial en el ámbito federal me permitió conocer prácticamente las cárceles de todo el país. Cuando me tocó... ¿Qué tal? Buen día. Cuando me tocó empezar a trabajar en la provincia de Buenos Aires, advertí situaciones de diferencias a nivel infraestructura muy distintas, y hago esta introducción de este modo para poder también interpretar lo que las distintas leyes de ejecución, la 24660 en el ámbito nacional federal y la 12256 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tienen como posibilidad concreta y práctica para ser aplicadas en los dos ámbitos. Ustedes ya tienen con esta varias charlas antes que esta, con otros funcionarios y personas que intervienen también en la ejecución de la pena, además de la experiencia desde este ámbito universitario, que les permite dimensionar muchas de estas cuestiones desde otro modo distinto. Entonces sabrán las dificultades que tienen para poder poner en práctica muchas de las cosas que la propia ley y los códigos establecen. Insisto, en lo que es la infraestructura penitenciaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a repetir cosas que ya saben. Hay más de 100.000 presos en el país, la mitad de los presos están en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la mitad son condenados, es decir, el 25% de los presos del país son condenados de la provincia de Buenos Aires. Es un montón, es un montonazo. Y en ese montonazo, además, con una legislación que es diferente en esencia a la Ley de Ejecución Nacional. Tiene algunos institutos distintos que no existen en la 24660. Les pido porque si no parece que estuviera hablando en una iglesia, que yo soy están todos en silencio. La verdad es que no tengo la intención, no quiero sacralizar esta reunión. La interpreté, la quiero motorizar desde el conversatorio. Entonces, prefiero que me interrumpan. No, la idea de la exposición es que usted ponga algo y después nosotros hacemos preguntas. Ya lo sé. Pero si usted lo quiere de otra forma, lo hacemos así fue como me invitaron y la muté de origen porque, insisto, me parece mucho mejor de ida y vuelta hacerlo de este modo, teniendo en cuenta con qué eje yo vine a conversar con ustedes. Así que me interrumpen y vamos avanzando con el eje con el que yo vine, que en realidad creo que es un eje con el que no están acostumbrados a teorizar
que es el acto administrativo penitenciario, que cuando uno lo empieza como a mascullar es más fácil de ver, porque sí, es esto, eso es el acto administrativo. Bueno, pero teorizar sobre el acto administrativo para ponerlo en práctica es mucho más interesante. Entonces, decime vos que me querías agregar algo. Porque no me entiendo, usted está hablando que nosotros ya habíamos hablado entre los compañeros de no interrumpirlo, para que esté presente y ponga, digamos, los puntos, y después de ahí afuera nosotros vamos. Les agradezco, les cambio las reglas de juego, me pueden interrumpir y compartamos la charla. Decime. Sí, buen día. Buen día. ¿Se puede preguntar sobre Sí, lo que sí, sea? sí, lo que sea. No quiero ser mala onda, pero lo que sí evitemos hacer autorreferencias, es decir, Claro. estamos manejándonos sobre una charla en Más principio más para el teórica. colectivo que para el individual, o sea, el que tiene al doctor a cargo, Exactamente. vamos Sí, digo, a las en lo preguntas. autorreferencial, ¿qué pasa si yo tengo un caso de ya sé, probablemente sea el caso tuyo, el de un compañero o no sé quién. Busquémoslo dentro de la teoría, sí. Una consulta, doctor. ¿Qué diferencia hay entre la teoría de la ley de ejecución y llevarlo a la práctica? Que, bueno, ahora lo vemos, hay mucha diferencia. Sí, sí, en general las leyes en general tienen esa dificultad de lo que buscan Acá tenés luz. y lo que luego uno puede poner en práctica desde lo que esa ley pretende. Yo arranqué diciéndoles que desde mi experiencia laboral pude claramente darme cuenta y advertir que las diferencias notorias que hay en infraestructura carcelaria en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal proponen y provocan un efecto en las búsquedas que tienen las leyes, porque uno empieza a darse cuenta que hay progresividades distintas en los dos ámbitos, ni hablar en otras provincias que tienen más dificultades, porque los servicios penitenciarios, ustedes saben, dependen de cada provincia. Entonces, esas diferencias de los servicios penitenciarios, por más que la ley diga una cosa, luego la realidad se modifica, y se modifica teniendo en consideración las realidades provinciales también. Es decir, pero yo lo que quería, a lo que iba buscando en esto de ir y venir entre nosotros, es estas diferencias de las dos leyes en lo sustancial. Como primera cuestión, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan como primer instituto que la 24660 no tiene y la 12256 sí tiene? La asistida condicional. Bien, perfecto. O sea, Artículo 140, sí, hasta ahí, pero sí, más fácil de aplicar en la 24660 porque está reglamentada desde Nación, en la provincia de Buenos Aires. Hay consenso jurisdiccional, o sea, hay consenso desde los tribunales superiores para que se aplique el 140. No sé cómo lo ven, si hay jurisdicciones que no, si hay juzgados que no. Sí. Muchachos, una sola cosa, perdón que lo diga de esta manera. Si hay algo que ustedes no están entendiendo, pues no sé de qué está hablando, lo dicen. No tengo ni idea de lo que es el 140 y lo dicen. Digo, no, porque capaz que hay muchachos que estamos como hablando en clave porque uno da por entendida alguna cosa que no es. Asistida, dos cosas vamos a aclarar. Asistida en términos de condicional. La asistida en términos de condicional es el instituto en el que se puede otorgar una libertad asistida 6 meses antes del requisito temporal para que se le pueda conceder la libertad condicional. Ese instituto es un instituto que cuando la 12256 salió a la cancha fue puesto en discusión en todo el país, porque en todo el país la 24660 es la ley de ejecución y la 12256 apareció en la provincia de Buenos Aires como único ámbito de aplicación. La mayor explicación que tiene y que tuvo la creación de ese instituto
es una decisión de política criminal. Ustedes entienden que la política criminal trasciende muchas veces ciertas cuestiones legislativas. Entonces, la situación de sobrepoblación de aquel momento barra la necesidad de instrumentar alternativas a la prisión creó un instituto que está por fuera del Código Penal. ¿Sí? Para los reincidentes, ¿Cómo? Para los reincidentes. Para los reincidentes. No, asistida en términos condicional no es para reincidentes. En realidad la libertad asistida en un principio fue Sí. para los reincidentes y después Sí. jurisprudencialmente se aplicó. Sí, a la libertad entendí, condicional. está bien. La asistida de la 24660, la asistida original, la asistida... Yo me refiero a la diferencia que hay entre la ley de ejecución nacional, la 24660, y la 12256, que tiene un instituto que no lo tiene la 24660. Son 6 meses antes, existe la chance de poder acceder a una libertad anticipada. Y eso, que no existe en todo el país, en Jujuy uno no puede pedir la asistida en términos condicional. En Entre Ríos no la puede pedir. ¿Solamente en qué provincia? Acá. En la provincia de Buenos Aires. Entonces, es difícil autopercibirse un privilegiado. Levante la mano que se siente privilegiado acá. Gracias, nadie. ¿No? ¿Está claro? Sí. Pero, respecto de un jujeño, uno de Río Negro, uno de Tucumán, acá se puede salir 6 meses antes. La 12256 también tenía ciertas cuestiones de privilegio para los arrestos domiciliarios que no lo tenía la 24660. Y así con distintos institutos de distintas características. Hoy, 24660 contra 12256 en términos de salidas transitorias. ¿Quién gana y quién pierde? 24, 660. ¿Gana? ¿Por qué? ¿Por qué? Fundamente, caballero. Bueno, tiene, por ejemplo, en ciertas penas, la 24660 dice que sí concederse y en la 256 no. Bien, en algunos delitos, En algún delito. dependiendo de la época en la que fueron cometidos esos delitos. Bien, Más precisamente después del 2004. vos querías aportar. La 2460 tiene, como que exige más cosas, doble calificación y más cosas. Creo que es más fácil la 1256. Yo estoy haciendo todo esto para ir a mi trima, No estoy tratando de buscar para poder entrar a donde quiero entrar, sí. Para mí la 24660 resulta más efectiva por el tratamiento penitenciario que tiene sobre la persona. Es decir, existe un tratamiento que es lo que le posibilita a uno acceder al desarrollo de la ejecución de la pena. Bien. Pregunta capciosa la mía, porque depende de las épocas, 20 años para atrás, principio de ley anterior, siempre y cuando sea más beneficiosa, aplica respecto de la ley posterior. Entonces, como dice acá el caballero, en algunos momentos la 24660 para las salidas transitorias puede ser beneficiosa respecto de ciertos delitos porque la 12256 los vedó en otro momento. Sí. Claro, porque hoy en día está tanto el artículo 100 y el 56 bis están en igualdad de condiciones, porque, digamos, hasta antes del 28 de julio de 2017, la 24660 era más laxa que la 12256, que fue reformada el artículo 100 en 2011 y que tenía una lista más amplia de delitos que estaban vedados para estos institutos. Tarea para el hogar, hacer una línea de tiempo en donde aparecen todas las modificaciones del código de fondo, incluso hasta del código procesal, y las 2 leyes de ejecución, en donde empiezan a operar estos vaivenes que tiene las políticas criminales, es decir, todo se atraviesa a través de la política criminal. La última reforma agregó un impedimento en el artículo 100, que creo que pocos lo conocen. 79. Bien, entonces atraviesa ahí una modificación que no participó del debate, porque entró dentro del paquete de reformas de la ley de víctimas.
Bien, entonces uno va encontrando obstáculos que capaz en una ley no están y en otra ley sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dame un segundo. Y la otra cuestión de las salidas transitorias tiene que ver con el régimen progresivo. El régimen progresivo que se aplica en nación, y cuando digo en nación digo prácticamente en todo el país, porque todas las legislaciones de todas las provincias adhieren a la 24660 y por ende sus servicios penitenciarios, aunque hay algunas provincias que todavía no los tienen esos servicios penitenciarios y trabajan con policías y alcaidías, ascriben a lo que estatutariamente es son reformas, y entonces se enganchan en la 24660 y hablan de un régimen progresivo que es distinto al de Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires tiene un régimen progresivo distinto al de Nación. ¿Lo sabían esto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo sabían o lo saben, digo, sustancialmente, ¿cuáles serían las diferencias que hay? En la provincia no es secuencial. Bien. No te quiero escuchar por un rato, vamos a dejar que participen otros. Está dividido en fases. Y aunque, muchachos, y aunque le chinguemos en algo, no pasa nada, estamos charlando. Uno, sí, no, blanco, negro, no pasa nada. Sí, decime. El capital federal está dividido en fases, periodos. Sí. Y acá eso, o sea, claro, clasificación por no es tan así. No es tan así. Yo le voy a decir algo. Si se pudiera reglamentar mejor, no estoy hablando de legislar en términos de modificación de ley de ejecución, sino de reglamentar mejor los regímenes de la ley 12256, me parece que es superador al régimen federal o régimen nacional que tiene la progresividad. Vos querías agregar algo, decir. Quería preguntar si es cierto que la 12256 puede aplicarse a la 24660 y viceversa no. La 12256 puede, lo que dice, lo que el fallo Berbisky original dijo es que la 24660 es una ley de aplicación en todo el territorio nacional, incluso la provincia de Buenos Aires, en tanto y en cuanto sea la base mínima de derechos que garantiza para aplicar dentro del ámbito de ejecución de penas. ¿Se entiende? Siempre y cuando sea una mejora en el piso de derechos, ¿sí? Exactamente. La ley marco. Es la ley famosa, sí, es la famosa ley marco. Si hay un instituto, el 140, por ejemplo, que no está y que la 24660. Perdón, sí. Fue ratificado en el 2014 por un fallo plenario de casación, una causa 63.000 y pico de Altamirano Facundo Ezequiel, donde dicen esto, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires se aplica la ley 12256, siempre y cuando sea más beneficiosa que la 24660. Exactamente. Perdón, sí. Yo, digamos, no quiero teorizar, ¿no? Pero yo tengo una formación totalmente distinta de los compañeros. O sea, yo parto de una base más arriba, de la Constitución Nacional y el principio de igualdad, ¿no? Escucho lo que dice Zaffaroni cuando dice que el derecho penal es un dique de contención, ¿no? Al poder punitivo. Digo, y el poder punitivo son todas las leyes ejecutivas. Sí. Pero el principio de igualdad, digo, ¿no correspondía por jurisprudencia aplicar la ley más benigna para aquellos que estamos privados de la libertad, para que se respeten, digamos, lo que se dictó en la reforma 94 de la Constitución Nacional? Una cuestión de ser... Es lo que teorizando se hace. Bueno, entonces yo digo, ¿no se estaría siendo en contra, digamos, de los principios constitucionales cuando se aplica una ley más maligna para el Claro, ¿no? Cuando se hace eso, se supone que un tribunal superior lo corrige. Si ese tribunal superior no lo corrige, lo debería corregir un tribunal ultra superior. Porque hay una discusión de que cuál es la ley, y si hay una ley más benigna para todos, el principio de igualdad, yo digo que en todos lados, porque vivimos en un país republicano, federal, no hay representación. Todos esos, perdóname que te interrumpa porque parece como que vamos a seguir teorizando mucho. La realidad está en que en tanto y en cuanto todo eso que vos decís funciona en términos de tribunales superiores que van corrigiendo los errores de los que cometemos los inferiores, es así.
Es así. Obviamente hay fundamentos para todo eso y se fundamenta y se explica por qué, además, por coyunturas del momento, del país, de la provincia, algunas cuestiones tienen más privilegio que otras. Entonces, por coyunturas que no son menores, Cuando es inconstitucional, la norma no se aplica. Sí, Está aplicando algo que se decreta la inconstitucionalidad y punto. Me correspondía a mí por jurisprudencia que me apliquen la ley 24 o la 12. Sí. Y también hay congenio. Sí. Sí. Tiene un régimen más represivo. Sí. Lo que pasa es que el jujeño no puede utilizar leyes de una provincia a la que no. Puede apelar, digamos, a la Constitución. Sí, Nacional, sí. por el Yo me quiero sacar una duda. Yo, en realidad, viste, de códigos penales no entiendo nada. Pero a mí me pasó una situación en la cual. Volvemos a la autorreferencia. Sí, a mí me arrestan en el. No, perdón, no. No, les pido mil disculpas. La charla esta la hacemos de este modo. Si después, cuando terminamos la charla, me querés preguntar algo puntual, lo hacemos. Dale. Pero las cuestiones autorreferenciales no, porque es una charla de otro tipo. Sí. Una pregunta con respecto al administrativo y el régimen de la progresividad. ¿no? Bien. Teniendo en cuenta que la 24.660 es la ley marco y la 12.256 debería ampliar sus derechos o se debería adecuar más a favor a la 24.660. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, o sea, estamos todos con todos, estamos por algún delito, algunos están procesados, otros están penados, pero no accedemos al régimen de la progresividad. O sea, no existe dentro de la provincia de Buenos Aires un régimen de la progresividad, usted lo dijo bien, no está reglamentado y si se reglamentaría, funcionaría capaz que mejor como el de federal. Yo estuve en el ámbito federal también y accedía a todos los beneficios por ahí. Podemos decir, como dice, bueno, está la asistida en términos de condicional, ¿no es cierto? Es buenísimo, es cierto, no está en ninguna provincia, pero nadie accede a ese beneficio. ¿Se entiende? Nadie se va con asistida en lo real, en lo concreto. Después, lo que observo también es que en la 12.256 no hay régimen de progresividad. Entonces, todos los juegos de ejecución todo se convierte en un incidente de ejecución. En vez de resolverse por la vía administrativa, como usted estaba hablando, con el servicio penitenciario. Ahora, ¿de qué manera se puede, no sé si ustedes lo observaron, los jueces de ejecución, de qué manera se puede instrumentar? Yo quiero llegar a eso y ahora lo desarrollamos. Quiero llegar a eso. Entonces, acá el caballero bien hace notar y marcar cómo en el ámbito federal, yo inicié la charla diciendo las diferencias que yo encontré cuando pisé por primera vez una cárcel provincial, y la otra diferencia que encontré cuando me encontré en funciones es esta cuestión que tiene que ver con lo administrativo. Lo administrativo es clave en el ámbito federal. Es clave porque es garantía de derechos. En el ámbito federal, los actos administrativos, a ver, al revés vamos a hacer, ¿qué acto administrativo? Parece compleja la pregunta, no lo es. ¿Qué acto administrativo por excelencia ustedes entienden que se les aplica acá, no digo todos los días, pero un acto administrativo que se les ocurra? ¿Cuál puede ser? Una sanción, por ejemplo. Una sanción es un acto administrativo, ¿sí? ¿Se entiende? Evaluación. Perdón, ¿cómo? Una evaluación. Una evaluación es un régimen, un análisis de régimen. ¿Qué otro acto administrativo se les ocurre? Puede ser un cuerpo médico. Cuerpo médico. Asistencia y tratamiento. Un cambio de unidad. Traslado, ¿no? Traslado, el aval, famoso aval. El aval es el trabajo, educación. Entonces, para avanzar sobre cómo, en el ámbito federal, todos esos actos administrativos conllevan derechos que están puestos en tensión con nosotros, los que estamos en análisis de ese acto administrativo. Es decir, me van a trasladar. Me van a trasladar. ¿Por qué? Entonces, la informalidad con la que nosotros manejamos el traslado y las razones de los traslados
sabemos, la conocemos, no vamos a hacernos lo que no entendemos por qué. Me echaron del pabellón, tuve un problema con fulano, hubo un quilombo en la visita, entonces en la visita la tensión que se generó la trasladé a mi propio sector y después me tengo que ir. Me escribió el servicio. Me escribió, bueno, y otras cuestiones que probablemente tengan hasta mucho más peso que de las que estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevar a quien tiene que analizar en una instancia superior la situación? Porque como dice el caballero, lo que termina siendo un tema de acá adentro es una incidencia en un juzgado que muchas veces una cosa tapa la otra y el traslado se terminó concretando y uno se termina o adaptando al lugar a donde lo terminaron mandando sin que haya una justificación administrativa respecto de eso. Y las justificaciones administrativas son importantes, porque las justificaciones administrativas empiezan a ordenar el régimen progresivo que decimos que no existe en la aplicación concreta. En el ámbito federal y en el ámbito provincial, los regímenes progresivos empiezan a funcionar cuando dejamos la calidad de procesados y pasamos a calidad de condenados. ¿Sí? ¿Podríamos estar en un régimen progresivo sin ser condenado? Sí. Adhiriéndose al régimen de ejecución anticipado penado, ¿no? El REAP es en federal. El famoso REAP. Levanto la mano, no me estoy declarando culpable, pero prefiero sumar. ¿Y por qué prefiero sumar? Porque si no es gratis, voy a la escuela gratis. ¿Qué quiere decir que voy gratis a la escuela? Y que si soy procesado, voy a la escuela, lo hago de onda y no me suma. Si trabajo como procesado, lo hago de onda y no me suma. Si voy a un taller y hago una capacitación y soy procesado, lo hago de onda. Entonces, sea inocente o sea culpable, yo levanto la mano y digo, quiero estar en el régimen anticipado de ejecución de las penas, porque todo lo que yo haga de onda no me va a aplicar. Pero, volvemos, dame un segundo y te doy la palabra. Pero, volvemos a lo anterior. Para poder yo aplicar, necesito saber para qué aplico. ¿Tenemos todo el secundario cumplido los que estamos acá? Habrán escuchado o habrán sentido muchas veces que me pidieron que haga colegio, pero yo ya me recibí, porque me piden que haga colegio, porque me piden que me haga colegio. El juez me pide que haga colegio. ¿Para qué? ¿Para qué? Y en todo caso para salir, es para lo único que podría hacer colegio. Pero después entramos en la hipocresía o en la contradicción de que ¿para qué hace colegio este? No sirve para nada que haga colegio. Y hace colegio. Después entendemos, algunos entendemos, que capaz hace colegio para salir del pabellón, hace colegio para estar más tiempo en un espacio donde en el otro espacio no le suma, hace colegio porque no tiene qué otra cosa que hacer, no hay otra cosa que hacer, o capaz es el único objetivo del tratamiento penitenciario que no tengo escrito en ningún lado, pero que me va a servir para que si algún juez cuando me toque que me evalúen, diga, este tipo por lo menos hizo colegio. Yo el colegio lo terminé hace 10 años atrás en la calle, pero lo estoy haciendo acá igual porque no hay espacio universitario, no hay espacio terciario, porque no quiero estudiar y quiero hacer una capacitación de plomería, pero tampoco hay en la cárcel. Entonces, lo que es importante, y está previsto reglamentariamente, es ese
primer acto administrativo que nosotros necesitamos tener en mano, que es el programa de tratamiento. El programa de tratamiento es qué es lo que espera el Estado, / servicio penitenciario, / los jueces, de mí, para cuando yo arranco mi condición de condenado o cuando yo arranco mi régimen anticipado de ejecución de pena. Y ese programa de tratamiento tiene áreas, objetivos. En lo ideal, me siento yo acá y estoy delante de 3 tipos que me van a hacer preguntas, un asistente social, jefe penal. No teoricemos, les pido por favor, permítanme esta digresión, permítanme la digresión de la teoría, porque yo sé que la teoría es muy difícil de aplicar en la práctica, pero sin la teoría uno carece de herramientas / derechos para poder después contradecir, porque cuando llega la instancia del análisis, son papelitos a veces que están escritos de una manera en la que si yo no tengo con quién contrastar, es muy difícil. Y no todos tienen la chance de contrastar, ni los jueces, ni los que resultan objeto de tratamiento, de análisis de esos institutos. No, pero están diciendo que yo no hice tal cosa. Sí, está bien, no la hice, pero por tal o cual motivo. Y si no, fíjese que cuando yo estuve en la 30, yo pude trabajar porque en la 30 me recibió en el pabellón no sé quién y entonces pude engancharme y zaraza. Bien. Abro la posibilidad de estas 2 preguntas, que una era tuya y otra tuya, y seguimos con el acto administrativo y por qué es importante el acto administrativo. Decime. Buen día, mi nombre es Flavio, soy un detenido a cargo de su juzgado. Quería mencionarle que, por ejemplo, en Federal tenemos objetivos social, psicológica, y acá no se ve tanto eso en el ámbito bonaerense, ¿no? Y creo que acá por lo menos se puede conseguir lo que es para el informe de todo ese trabajo, concepto, todas esas cosas. Y creo que es algo que es favorable. No, nada, solamente eso. Bien. Sí. Dime. Sí, era básicamente lo mismo que estaba diciendo el compañero, pero bueno, la diferencia es que en ámbito federal tenés una reunión con el grupo de tratamiento, ¿no? Es decir, el presidente del Consejo Correccional, que es el director de la unidad, y después los jefes de cada una de las áreas, que te van a dar un papel que dice que un acta de compromiso que uno se compromete, valga la redundancia, a realizar determinadas actividades y llegar al logro de estos objetivos a fin de que logres el punto de avance siguiente o la fase siguiente. Bueno, lo que más cuenta ya es el concepto, pero no sé, como máximo allá se te puede llegar a trazar con toda la furia un año el logro de lo que más cuesta es fase de confianza y periodo de prueba, pero acá no hay modo. Acá no hay modo, eso no está estipulado en ningún lado y no tenemos esta posibilidad de contrastación. Bien, bien. El régimen anticipado de la pena acá no se aplica. De hecho, uno lo pide, no te contestas, el silencio administrativo, porque te mantienen siempre como procesado. Y esto lo hablé con la ley de tratamiento. Entonces no puedes, no sé, tenés una condena no firme de 15 años, llevas 10 años procesado. Te mantienen como procesado, un régimen atenuado. Quedaste penado, automáticamente arrancás de cero como condenado. En régimen cerrado, estricto, y tenés que esperar cada 6 meses para ir pidiendo un cambio de régimen. Entonces, sí, está bueno en la teoría, pero en la práctica acá en la provincia no se aplica. ¿Cómo podríamos acceder a eso? Yo no estoy en condiciones de asesorarlos en los modos en los que uno lleva a cabo las búsquedas de modificaciones de prácticas administrativas ni judiciales. Yo sí lo que les puedo decir es que esto que vos decís
también nos pasó en la etapa 20 años atrás del ámbito federal, y que obedece a prácticas, o sea, cuando no hay establecidos modos de trabajo específico, aparecen las prácticas habituales. Entonces las prácticas habituales llevaban a esto que vos decís, porque antes se hacía así, se sigue haciendo del mismo modo, y cuando vos pasabas de procesado a condenado tenías conducta cero de nuevo en federal, 20 años atrás. Entonces vos tenías conducta 10, condenado, te faltaban 5 años de pena, tuviste 10 y arrancabas con 0, con lo cual de acá que tuvieras 7, 8 para una libertad condicional, tenías que esperar un par de años porque te sumaban cada 2 puntos por semestre. Si es que te daban la libertad condicional con 7 y no estabas esperando que tuviera repetida 10 durante 4 cuatrimestres, ¿no? Las lógicas de decisión, además, judiciales, tienen que ver con las variantes que hay en las jurisdicciones. Las jurisdicciones también tienen su vida propia en términos de qué tipo de doctrina aplican y con qué jurisprudencia. Pero los actos administrativos, que en esencia son la base con la que uno tiene certezas. Yo a veces en las resoluciones dejo consignado qué es lo que espero que se implemente luego de una resolución de cambio de régimen o de algún tipo de instituto de aplicación, sea salidas transitorias o libertad, porque entiendo el tema de los objetivos como algo que tiene que tener clara la persona a la cual está destinada la ejecución de esa pena. Y vuelvo, en ese momento en el que vos aclarás que en el ámbito federal hay un grupo de personas, un asistente social, algún especialista en criminología que existen en los ámbitos federales y provinciales, hay, y quizás hasta algún médico, alguien del área de sanidad. De adicciones también. Bueno, es que esas cuestiones se ponen en consideración en el momento de ese programa de tratamiento. Porque no es lo mismo un primario por una pena de 4 años que un delito contra la vida en una pena de 20, un delito contra la integridad sexual que un delito de estafa. Digo, en ese montón da la impresión de que más allá de que después nos toque compartir espacios dentro de la cárcel, los abordajes tienen que tener distintos caminos. Es decir, da la impresión que hay 2 pilares fundamentales que son, ¿qué pilares fundamentales podríamos entender como objetivos tratamentales hay dentro de la cárcel? La resocialización. No, ¿qué pilares en concreto? Uno, la educación, ya está, listo. Olvidémonos del resto por momento. Da la impresión de que dando trabajo, capacitación, ¿no? A eso se refiere. Es como un fin poco complejo, ¿no? El tema del trabajo / capacitación, porque quiere decir darle trabajo a una persona privada de la libertad que no pierda el hábito, que recupere el hábito, que aprenda el hábito, pero que además conozca algún área que le interese o que la perfeccione por lo que venía haciendo como su actividad cuando estaba en la calle. Y la otra es la educación. Digo, está claro que desde la educación, sea en cualquiera de los niveles, siempre va a ser, pero me parece que una persona que tiene alguna adicción, como decía él, ¿en dónde ponemos la prioridad? Si arrancó con una adicción, no le vamos a decir que tiene que trabajar. Entonces, en el programa de tratamiento, insisto en lo teórico, en el programa de tratamiento,
No, yo a los 14 años hacía esto, a los 15 hacía lo otro, me daba con esto, me daba con lo otro, la mala junta, sea verso o no sea verso, sea una cuestión en concreto o no sea una cuestión en concreto, esto se va a poner en situación de prioridad. Y entonces lo que voy a hacer como objetivo de tratamiento es priorizar la cuestión de la adicción, manejarlo, porque sabemos que no hay 50 cárceles que tengan especialidad en la cuestión de adicción. ¿Está claro? Pero bueno, hay servicios sanitarios, hay sanidad acá, hay sanidad, hay psicólogo. Bueno, se trabajará con una evaluación periódica cada 3 meses, cada 2 meses, todos los días, día por medio, no sé qué. Y esa será la prioridad. Y entonces, en los próximos 6 meses, la evaluación de esos objetivos de tratamiento tendrán como eje qué nivel de compromiso tuvo esto que se consideró como prioridad. ¿Se entiende lo que digo? Estoy hablando muy difícil. Bien, y digo 6 meses porque el reglamento, la reglamentación de los artículos 27 y 28 hablan de que cada 6 meses tienen que hacerse las evaluaciones. Entonces, a los 6 meses, yo tengo el derecho de saber si estoy cumpliendo o no esos objetivos que me trazó la autoridad, el Estado, el servicio penitenciario. ¿Se interpreta? Sí. Entonces, fenómeno, administrativamente yo tengo que saber, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Y la verdad que habíamos puesto como objetivo que en los próximos 6 meses, si vos te incluís en esto, y además no tenés sanciones, ¿no? Porque aparece en el casillero la columna de conducta, y no tenés sanciones, podemos considerar capaz un cambio de modalidad. No te vamos a cambiar de régimen, pero sí de modalidad. Régimen cerrado, modalidad atenuada. Dentro de 6 meses. Y está mal, está bien, no sé, pero yo como esto yo ya lo firmé. Yo esto ya lo firmé. ¿Cuándo lo firmé? Cuando me dijeron los objetivos. Alguien me dijo que yo tenía que hacer tenía que ir al psicólogo, tenía que hacer un taller, tenía que hacer un tratamiento. Y que si lo hacía y no tenía sanciones, además, dentro de 6 meses me iban a ver de nuevo para ver si me cambiaban de modalidad. Y cumpliste con todo, y si cumplías con todo te cambiaban de modalidad. Sí, a ver, ¿está firmado? Sí, está firmado. Sí. Cuando yo firmo, ya está. Por eso es importante el acto administrativo. Ahora, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué me querés hacer un tratamiento por falopa si yo no cometí, yo no soy adicto, no tengo ningún problema con la droga? No. Bueno, si lo querés discutir, lo discutimos. Lo recurrís, lo apelás. La autoridad administrativa tiene que resolver es la autoridad administrativa la que lo tiene que resolver. Eso se llama recurso de reposición. La reposición es un recurso que se interpone ante la misma autoridad que resuelve algo. Y yo tengo que tener argumentos para decir, ¿por qué no querés estudiar? Yo a la autoridad administrativa digo que si vos nadie está diciendo que ese es otra delgada línea fina que no la vamos a trabajar, pero nadie está diciendo que te tenés que recuperar de la adicción, ni que tenés que terminar el primario, ni que tenés que aprobar tal curso. Lo que yo estoy diciendo es que vos tenés que ir. No podés faltar, no te podés enfermar porque te duele el pie y vos tenés que ir. Tenés que prestar atención, tenés que estar. Estamos siempre, vuelvo, repito, la cuestión ideal, la cuestión formal. Después está la dinámica de lo que es esto. Entonces yo tengo el papel firmado, ya la autoridad me explicó, yo ya lo acepté y dije, bueno, me entrego, tengo que hacer esto. Entonces, ya cuando uno arranca con el papel firmado, ya después es más difícil para la autoridad penitenciaria y para el juez modificar sobre la marcha. Los jueces tenemos, y la autoridad también tiene la posibilidad de ir enmendando los objetivos de tratamiento, porque por muchas razones esos objetivos pueden ir modificándose durante el transcurso de la ejecución de una pena, porque a veces los penales no tienen las herramientas, entonces este penal tiene otras y las vamos a adecuar a esta situación, a esta coyuntura de este lugar. Bueno,
pero lo importante es tener la herramienta administrativa. Para mí es clave eso. Es clave como con las sanciones disciplinarias, porque lo primero que se te ocurrió decir como acto administrativo es la sanción disciplinaria. Ese es como el acto administrativo por excelencia, pero porque es más claro. Es decir, el acto administrativo de la infracción disciplinaria es un sumario donde se imputa sobre un hecho. Yo voy a poner el ejemplo que es el más injusto, que es la pelea entre dos. ¿Quién es el víctima y quién es el victimario? Y siempre quedan los dos a la final, ¿no? Tuki, los dos a la final, ¿y quién sale? Fuimos todos, ya está, uno afuera, y a veces el victimario queda, no quiero generar una tensión en esto que digo, pero a veces quien es el responsable se queda y la víctima es la que sale. Por lo general. Bueno, no quiero llevarlo a ese extremo, y ¿saben por qué? Por respeto a ustedes, porque no voy a venir a hablar de las cosas que no sé que pasan acá adentro. Señor juez, Que las sospecho o las puedo presuponer. Diga, caballero. Cuando uno cumple todas esas normas y no se le da el beneficio. Bien. Como decía acá con el caballero, hay un tribunal superior al cual pedirle explicaciones. ¿Y cómo se hace para pedir explicaciones si el juez no lo conoce? Bueno, a ver, este es un espacio. Sí, yo te entiendo y estás casi a punto de la autorreferencia. Yo voy a tratar de responder las autorreferencias sin responderlas directamente. Estos espacios que no existen en todas las unidades, estos espacios en los que uno los estimula, deben ser para mí, deben ser esos espacios superadores para poder dar respuestas muchas más veces a nivel general que a nivel en concreto. Pero los casos en concreto son aquellos que pueden alimentar situaciones generales. Es decir, a prueba y error, a veces apelo esta resolución. En primer lugar, quiero dejar establecido que la persona que está tomando la decisión sobre mi persona todavía no me conoce, no sabe quién soy, no tuve oportunidad de tener una audiencia de tipo personal o virtual. Hoy estamos, ¿no?, en esta ventana que se abrió con pandemia de poder tener entrevistas de tipo virtuales. Porque a mí esa posibilidad de conocimiento personal me podría permitir explicar muchas de las cosas que están escritas en tal informe y que algunas son ciertas, otras no y otras no sé de dónde salieron. Si yo no tengo esa posibilidad de decir, me va a resultar muy complejo que usted entienda por qué yo me estoy oponiendo. ¿Se entiende? Sí. Las ansiedades muchas veces conspiran con además lo que dice la ley. No, bueno, me pasó esto, me pasó aquello, y yo con todo el dolor del planeta te diré, tenés razón, pero la ley dice otra cosa. Y entonces, no lo hiciste, no pudiste, no quisiste, pero la ley dice esto. Pero es inconstitucional. La ley, ¿sabes qué? Yo cuando decía que esto era inconstitucional, vino un superior y me dijo que ya no es más inconstitucional, que ahora es constitucional. Pero yo decía que era inconstitucional. Usted decía que era inconstitucional. Sí, yo decía, hasta que vino el superior y me dijo, Merlini, ya no es más inconstitucional. Usted decía que era inconstitucional, pero no era inconstitucional. ¿Y sabe por qué no es inconstitucional? Por esto, por esto y por esto. Yo ponía mis argumentos, pero vino un tribunal superior y me puso otros argumentos. Y yo lo tengo que cumplir. Y yo dejé de aplicar algunas cuestiones, ¿por qué? Porque hubo un tribunal superior que me puso fundamentos. Yo no me dijo porque sí. En 2018.
Pero cuando se cumple Pandemia uno de esos también. fundamentos, señor, ¿Cómo? cuando cumple uno de esos fundamentos, Está bien, bueno, lo que yo quiero decir es que cuando uno tiene la claridad del acto administrativo, es más sencillo. Es más sencillo para vos. Después puede ser más sencillo para el juez. ¿Por qué? No trabaja. Hay una resolución del servicio penitenciario que dice que en los informes tiene que figurar si no trabaja porque no hay cupo, si no trabaja porque no quiere. los avales de la unidad, ¿sirven? Si no trabaja porque se accidentó. O sea, tiene que haber un motivo en el no trabaja. No trabaja hoy. Trabajó, también tiene que en los informes de trabajo, cuando estuvo en tal unidad trabajó en tal área de tal año a tal año, lo hizo de tal época a tal época. Está bien. Y a mí que trabaje, que no trabaje, qué sé yo, no sé si me interesa saber si trabaja o no trabaja. A veces sí, a veces no, porque a veces la prioridad no es que trabaje, la prioridad era otra, la prioridad era que se ponga las pilas con esto, que era un tratamiento, por ejemplo. Por eso le digo, si cumple todos los requisitos. Y cuando uno, da la impresión de que cuando uno cumple todos los requisitos, correspondería que... Todos los requisitos cumplidos. Y da la impresión de que correspondería que sí. Volvemos siempre a lo tratamental y a lo que ya el eje central, que es lo administrativo. Hay un bache entre la ley y el decreto reglamentario. Entonces eso queda a discreción de cada uno de los tribunales. Circular 1, la primer circular del año 2018. Esta es la primer circular. Es una circular del área de asistencia y tratamiento. Cuando yo hablo de circulares, reglamentos, artículos, yo sé que vengo a un espacio donde la vida es la vida misma, no es la vida escrita en estas cosas. Yo lo tengo, creo que clarísimo. Por eso se los aclaro tantas veces, para que no parezca que vino Merlini a tirar cosas que acá no se pueden hacer. Bueno, si no se pueden hacer acá, imagínense Sierra Chica, imagínense Bahía Blanca, si no se pueden hacer acá. Artículo, digo así, circular 1/18. Visto y considerándolo, acá en los vistos y considerando, quiere decir los motivos y las razones por las cuales se va a hacer una circular aclarando algunas cosas, que son un aburrimiento para la mitad de los que está acá, de ustedes. ¿Cómo tienen que hacerse los protocolos para evaluar cambios de régimen, para procesados, para condenados? Está escrito, ¿eh? Viste que vos decías que... Yo le digo, si todo cumple, si uno cumple... Espera. ¿Viste que vos decías que no hay nada escrito? Lo que pasa es que no hay nada escrito que uno sepa. Está escrito, alguien lo escribió. Y habla de cómo tiene que hacerse, qué documentación tiene que haber para poder acreditar tal o cual cosa. La primera audiencia, doctor, yo tengo el carné de trabajo. Y me mostrás el carné. Bueno, este es igual, es un carné porque usted la tiene más clara que otro, este tumbero me lo dio no sé quién, pero yo trabajo posta en tal o cual lugar, en tal momento, en tal... Este me lo dieron y ahora me lo cambiaron. Es verdad que uno lo tiene naturalizado esto, pero es difícil, ¿no? Digo, andá por la calle con el carné y explicarle a no sé quién que este carné te sirve para sacar plata del cajero o que este carnet te sirve para ir al supermercado. Digo, es la informalidad con la que uno está acostumbrado a convivir. Por eso tengo claro que la informalidad es más compleja porque es la vida misma. Pero el reglamento explica cómo deberían manejarse algunas cuestiones, entonces la documentación, por qué uno está en tal lugar. Doctor, yo soy... referente de computación y doy curso de computación. Yo
te entiendo y te creo, te juro que te creo. No está escrito en ningún lado. ¿Y por qué no está escrito en ningún lado? Y no sé, bueno, hay que preocuparse para que alguien lo escriba eso. Si a mí me asignaron para dar un curso, no, pero lo hacemos de onda. Bueno, en mi casa yo también hago un montón de cosas de onda en mi casa y nadie me la reconoce. Si eso lo hace de onda, es de onda. Ahora, si vos estás a cargo de un curso, eso dejó de ser onda, ¿eh? Eso tiene que tener un espacio de reconocimiento. Y el espacio de reconocimiento vos lo podés tener con tus pares. Bueno, no, re buena onda, hace esto fulano, lo hace mengano. Pero es onda entre nosotros. Yo también tengo onda con muchas personas de mi entorno. Pero lo hago de onda, no lo estoy haciendo porque me van a poner más nota o menos nota. Cuando uno hace las cosas que no son de onda, tiene que tener un reconocimiento concreto escrito en algún lado. Dame un segundo. Documentación, cómo tiene que ser un informe integral, cómo tiene que estar consignado en el legajo virtual, todos tenemos un legajo virtual, cómo tienen que estar las resoluciones estas que decimos que tienen que estar escritas en algún lado. Dame 2 segundos. En el considerando final de A, B, C, D, 7, dice en el 3.3, se deberá proceder a notificar al interno de la resolución adoptada, transcribiendo la misma y haciéndole saber del derecho establecido en el artículo 99 de la Ley 1256. Artículo 99 es la apelación ante el juez. Quiere decir que está previsto que alguien escriba un montón de cosas, está previsto que yo tenga el derecho a conocer esas cosas que están escritas, y en todo caso las puedo apelar ante el juez, pero antes las puedo recurrir ante la propia autoridad administrativa. Yo no voy a perder un cartucho que lo puedo usar acá, porque además ese cartucho puede tener que ver con algún error, porque más de una vez, primero vos y después vos, más de una vez sucede eso. No sabía, porque en el legajo virtual no estaba eso, no lo pasaron cuando estuviste en no sé dónde, Entonces cuando a vos te hacen un informe de salida transitoria, de libertad, de cambio de régimen, no sé qué, y vos tenés el derecho a leerlo, después la realidad es otra, lo sé, y vos tenés el derecho a leerlo y decís, ¿pero qué dice esto si yo esto no es así? Jefe, esto está mal. Y el que te lo viene a traer le decía, a mí que bien, te lo tiró así, ¿qué le importa? Cuando tenés suerte te lo tiró. Entonces, no sé, problema tuyo, vení acá. Entonces vamos a estudiar y esto, así, bueno, vamos a escribir algo, escribís algo, y eso que escribís acá es para que lo reconsidere la autoridad que lo escribió. Vos decís, pero yo voy a hacer esto para que no me lo... Está bien, así arranca. Vos me preguntabas cómo. Así arranca, entonces probaré, esperaré, si no me contestan, un pronto despacho administrativo interno, y si no está contestado voy al juez y digo, hice esto, aquello, pero yo no tengo, porque a mí no puedo hablar con el defensor, tengo mi problema porque no me contacto con la defensa, porque el mail, porque el WhatsApp. Yo no estoy diciendo que no conozco ni comprendo todos o algunos de todos los problemas que hay, sí los entiendo. Yo digo que cuando uno puede mejorar el camino del acto administrativo en concreto, se facilitan los argumentos para que después los jueces, cuando les toca evaluar, tienen más claro. Porque los jueces, muchas veces, también nos encerramos en los análisis teóricos de la ley. Pero cuando hay más herramientas para discutir cosas más formales, esto se lo reserva al servicio penitenciario, es decir, lo que pasa dentro de la
cárcel. Esto es como algo bastante que creo entenderán desde cómo operan los tribunales en sus decisiones. Sí, me ha sucedido eso, señor juez. Entonces, bueno, a veces capaz, sin renunciar a principios, a búsquedas personales o lo que fuera, hay que también tratar de entender por dónde hay que... Por eso iba mi pregunta, porque... Sí, sí. Sí, entendí perfectamente el sentido por lo que preguntabas. Decime vos que querías hacer un aporte. No, porque bueno, ya venía allá atrás. No, digo, todo lo que usted dice está bien, pero digo, se puede resultar todo eso, ¿no? Sí, claro. Porque todo lo que está ahí escrito, digamos, si no está amarrado, digamos, con la ley suprema, es todo como letra muerta. Digo, que además, cuando usted habla de que tenemos que pasar a otra etapa superior, digamos, si yo estoy estudiando ahora y procesado, estoy metiendo materia, digamos, en la facultad, tengo un registro, tengo un documento público que yo después te lo puedo llevar a vos, después que esté en la causa de ejecución en el caso que me condenen, ¿no? Digo, todo eso es como citar también jurisprudencia, porque si uno está estudiando y se está preparando para ser abogado, digamos, tiene que ganar esos derechos que muchas veces el poder punitivo te lo quiere coartar, porque de alguna forma te están poniendo una pena ilícita, porque no te están reconociendo algo que vos venís haciendo bien, tenés conducta, tenés trabajo, tenés educación, digamos, y dicen, no, mirá, nosotros somos el Estado, tardamos un montón de tiempo en condenarte y ahora todo lo que vos tuviste atrás, preso, es de onda. No es de onda, porque yo estuve trabajando, yo estuve estudiando, yo estuve, o sea, todos mis derechos están intactos, o sea, a mí me quedaron... Es mejor todo lo que vos estás diciendo, es mejor cuando vos lo documentás. Por eso, o sea, yo todo eso... Está bien, no, bueno. Como te lo estoy hablando, digamos, y queda derecho. Sí. Es mejor cuando lo podés documentar, digo, cuando vos podés tener constancias, más allá de que vos las tengas en términos del cumplimiento de las cosas que estás haciendo, digo, a partir de ahora, tic, firmado, yo sé que no existe esto, pero quiero decir, quiero la constancia, necesito la constancia, esta constancia a mí me va a dar certezas de que puedo cambiar de régimen, de que estoy cumpliendo el objetivo, de que si cumplo el objetivo puedo acceder a otro instituto. Es personal, porque digamos que no liberalicemos, pero por ejemplo, como usted dijo recién, a vos te sacan a Sierra Chica, te sacan a donde te sacan. Personal, vos salís allá si vos tenés la capacidad de defender tu derecho, no te quedas ahí. Yo estuve un montón de veces en el campo y me escuchaba a los pibes y me decían, no, acá no salís más, no voy a salir, ¿sabes cómo salgo? A los 4 o 5 días ya estaba acá, o sea, es así, es la capacidad de cada uno. No, bueno, sí, a ver, sí, yo lo que quiero decir es que los actos administrativos, buscando el traslado como un acto administrativo, vas a encontrar más veces aquellos que lo resolvieron desde un habeas corpus plantado en un tema, no sé, de salud o de convivencia, que en términos concretos de esta persona, cómo es su situación de cumplimiento de pena. Esta persona tiene una pena de 4 años, lleva 3 años preso, está en el final de la etapa de ejecución de su pena, está pasado de salidas transitorias, está en un régimen semiabierto limitado, está en Sierra Chica y no ve a su familia hace 2 años. Formalmente le corresponde venir a una unidad del conurbano, cerca de su familia, por el régimen, por la etapa de la ejecución de la pena en la que... Es decir, vos allá lo hubieras resuelto de otra manera, no formal, y estás a los 4 días. De la manera formal, capaz que tardás 2 meses. Yo lo entiendo, yo no estoy diciendo que no lo entiendo, yo lo entiendo. Son las dificultades con las que probablemente uno se encuentre. Y también tendrá que entender, porque bueno, son las lecturas, esto también es así. Hay espacios de tribunales que los manejan de una manera y hay otros tribunales que tienen otros criterios de manejo. Yo vengo a darles una charla teórica, técnica, no práctica. Si yo viniera a darles una clase práctica de algo, estaría hablando de otra manera y de otras cosas. Yo les vengo a dar una clase teórica y técnica.
y que me interesa darla desde ese lugar, con eje en este tema, porque me parece que es un tema que no está debidamente avanzado, trabajado, abordado. Decime, vos querías decir algo. Sí, una consulta, sí. Doctor. ¿Qué tan importantes son para los jueces los actos administrativos? Porque no todos, por lo general, lo toman como no vinculantes. Bien, no son vinculantes. Los informes, yendo concretamente quizás en definitiva eso, es decir, los informes, lo dice la ley, que los informes penitenciarios no son vinculantes para las decisiones de los jueces. Pero, viste que hay peros al revés, hay peros a favor. Sí. Pero, si hay un informe positivo, yo, por ejemplo, trabajo sobre ciertas certezas. Yo últimamente estuve viendo informes viables que tienen alguna contradicción, y es que, por ejemplo, hablan de viabilidad para salidas transitorias, encontrándose en un régimen semiabierto limitado o en un régimen cerrado. ¿Se entiende? La ley no permite esto. Entonces, mantener un régimen en un instituto que no es compatible con el régimen, hay una contradicción por parte del servicio. Y entonces el servicio, a veces, yo les digo esto porque esto sucede, no sé cuál será la percepción interna de los informes penitenciarios, yo les aseguro que hay otra mirada respecto a otra época. Ha mejorado. Bueno, hay otra mirada respecto de otra época, de cómo salen estos informes, pero estas contradicciones, cuando aparecen, son necesarios remarcarlas desde lo formal. Es decir, uno se puede apartar, y sí se puede apartar. ¿Se puede apartar de un informe viable si el servicio está diciendo que esta persona puede salir en libertad condicional y dice viable, y el fiscal dice viable? Porque ese es otro tema. Cuando el fiscal dice viable, ¿el juez cuántas chances tiene de decir inviable? Muy pocas. ¿Cuál sería dentro del ámbito de las muy pocas? 23%. No me hable de porcentaje. ¿Cuál sería el fundamento por el cual un juez tiene que decirle que no a una libertad cuando el fiscal dice que sí? Es arbitrario. ¿Cómo? Es arbitrario. El constitucionalista dice cuando sea arbitrario. Muy bien, constitucionalista. Es la única manera. Cuando un dictamen es arbitrario. Cuando el fiscal dice sí porque sí. Entonces uno le tiene que decir, no es sí porque sí. Acá le chingaste. No es sí. El sí, vos lo fundaste por un informe del servicio penitenciario que decía viable. Pero ese informe viable tenía un error conceptual. Esta persona tenía como único objetivo del tratamiento penitenciario, del acto administrativo, zaraza, que decía que como es un delito contra la integridad sexual, tenía que hacer un tratamiento vinculado con el episodio que lo llevó a la condena. Y lo único que no hizo en el programa de tratamiento es eso. Trabajó, estudió, se recibió de ingeniero atómico, le da curso a los compañeros, va a misa, le da de morfar a todos, porque todo lo que... No tiene sanciones nunca en su vida, tuvo sanciones hace 12 años que está preso, y en 12 años cada vez que le propusieron dijo que él no lo necesitaba, que no... Bueno, podés no necesitarlo, podés no querer, podés no sé qué, pero hay alguien que está diciendo que lo tenés que hacer, y no que tenés que contarle después al juez, el psicólogo, qué es lo que hizo. Lo único es que tenés que hacer es... Y no lo haces, entonces la arbitrariedad aparece ahí. Informe viable, fiscal a favor, pero sobre una base en la que cabe un error de interpretación entonces, pero en principio estamos hablando de las excepciones, digo, esto sería lo menos frecuente. Esto sería lo menos frecuente.
el acto administrativo tiene una trascendencia que a veces, desde lo teórico y desde lo técnico, uno la deja pasar porque te come el todos los días. El diario te está comiendo porque estás viviendo otro día a día, que no siempre los papeles, pero bueno, estos espacios, insisto, son aquellos espacios en donde estas cuestiones se pueden estudiar. Si no se estudian acá, ya le digo que le queda el resto, ¿no? ¿Qué tan importante es la ley de la víctima hoy en día? Muy importante. No es importante, es muy importante. Yo les voy a decir algo que quizás yo no sé qué impresión personal hay respecto de los jueces de ejecución en general y cómo cada cual toma ciertas decisiones, mejores, peores, más favorables, menos favorables. Yo a las víctimas le di participación desde el primer día que ingresé al juzgado. O sea, aún sin la existencia de la ley de víctimas a nivel nacional y luego a nivel provincial, las víctimas siempre tuvieron un espacio de escucha en la etapa de ejecución en los delitos graves. Con lo cual para mí no se transformó ni en una cuestión de impedimento ni en una cuestión de contemplación. La víctima es parte del proceso de ejecución y es necesario escucharla. Yo debo escucharla, yo entiendo que tengo una responsabilidad detrás de eso y es escuchar a la víctima con, las limitaciones que tenía en aquel momento donde yo instrumenté esta medida y hoy que tiene algunas atribuciones mayores, pero sí es muy importante. Digo, perdón, no es decisoria en las resoluciones, pero es importante. De hecho, cuando yo lo hice en su momento, también tenía que ver con de qué modo las libertades o las salidas transitorias que pudieran llegar a concederse eran necesario trabajarse en la interacción del instituto respecto de familiares de víctimas, la víctima en concreto, porque por lo menos en la jurisdicción en donde yo estoy, hay episodios en los que la cuestión barrial o vecinal también tiene implicancia. Y eso tiene consecuencias en ustedes, en sus familiares, en los familiares del otro, y en ese componente de compartir barrio. Bueno, me parece que a veces hay que tomar intervención en esas decisiones también. Doctor, con el tema de, para poder peticionar al ente administrativo, tenemos que tener acceso a las resoluciones. Y la verdad que ni siquiera en la página del Ministerio de Justicia ni en la página del Servicio Penitenciario están las resoluciones. Y uno, para poder ver los dictámenes, por ejemplo, del GAIS o del Departamento Técnico Criminológico, la única manera que encontramos ahora es pedir acceso a la causa judicial y a través de la MEP, recién ahí nos enteramos qué es lo que tienen en cada informe. Pero, no sé, ¿usted tiene de dónde podemos llegar a sacar las resoluciones judiciales? Las dificultades, yo les voy a plantear las dificultades que ustedes tienen, las tenemos nosotros. No hay acceso libre en general, digo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito federal pasa lo mismo. No es que hay una biblioteca abierta para conocer sobre eso. Yo periódicamente solicito novedades y remisión de resoluciones circulares como esta. A veces hay que prestar atención en los informes, porque en los informes surge conforme circular 4 del 19. Averiguame la circular 4 del 19, ¿de dónde salió esta circular? Uno va detrás de la circular y descubre que se pisó una resolución vieja que ya no está más en vigencia y que uno pensaba que todavía servía. La 1938, ¿saben de qué hablo? ¿Cómo? ¿Saben de qué hablo? 1938. Es una resolución
1938 la de traslado. La resolución 1938 le diría que sigue vigente, es la que motoriza los movimientos, las razones, los fundamentos del por qué se hace un movimiento. 08. Claro. Señor juez, ¿quién realiza las circulares esas? Y depende, es decir, esta es una circular que surgió desde un área en particular de servicio que es asistencia y tratamiento. Hay distintas áreas. Educación, por ejemplo, debería estar trabajando en algo vinculado con el 140. Y si la circular esa, ¿no? que en definitiva reglamentaría lo que no está reglamentado por un decreto reglamentario acá en la provincia de Buenos Aires, a la cual no tenemos ninguno de nosotros acceso, y en lo particular yo, no sé si mis compañeros, no sé, me acabo de enterar que existe, reflejase cuestiones que no existen, ¿no es cierto? Bien, ahí como dice acá el caballero, acá tenemos al constitucionalista. El constitucionalista nos va a decir, perdóname, te interrumpo, el constitucionalista nos va a decir, no, pero tiene razón lo que dice él, y lo que estás diciendo vos. Si por ejemplo la circular dijera, y en el momento de evaluar hay que preguntarle a la persona condenada si le pidió perdón a su compañero de celda en el momento de la agresión, ¿no? En una infracción disciplinaria, no sé, cualquier cosa. Estoy diciendo cualquier cosa para decir, eso está mal, eso está vedado, el principio de reserva, eso está mal, no me tienen por qué preguntar eso. Entonces, cuando yo respondo, podré responder y a tal cuestión, o cuestionar directamente ese apartado de la circular, o decir, yo cuando me preguntan sobre esto no respondo porque hago uso de mi derecho al principio de reserva, lo que fuere. ¿Se entiende? Es decir, igualmente lo que sucede con estas circulares y resoluciones, que a veces tienen cuestiones contradictorias o poco claras, que bueno, son las que hay que estar atentos en el momento de considerar, porque cuando uno resuelve, lo que trata de buscar es cierta objetividad en lo que uno está por resolver. Es decir, yo no resuelvo porque esta persona me da más confianza que aquella, porque yo ya le di la libertad antes y ahora me falló. A mí no me falló, a mí no me falla nadie, no sé, es bastante común escuchar, no, ya me falló una vez, yo no le voy a fallar. No, yo está bien, lo entiendo, es decir, es la ley, está bien, estabas en transitorias y volviste a caer, no es que me fallaste, ya está, es como es, ahora tenés otra cuestión, el tratamiento penitenciario evidentemente en esa primera instancia avanzó para esto, pero ahora vas a tener que seguramente esforzarte de otra manera para cumplir objetivos porque ya tenés condición de reincidente, ya no vas a tener chance de libertad, las salidas transitorias, aun cuando la mitad de la condena siga siendo, probablemente se te dificulte el acceso al régimen, ¿no? Digo, estoy diciendo algo que posiblemente le genere tensión a alguno de manera personal por su situación, pero digo, objetivamente, ¿no? Alguno que ya capaz la pasó, digo, es esa ahora el desafío. Está bien, yo ya, no, es que, ¿sabes? Le quiero explicar que yo en realidad, el de hace 6 años atrás era otro, y yo soy otro ahora, 6 años después. Yo te lo juro que los entiendo, ¿eh? Y a veces, déjenme decir, a veces les creo, pero no tengo yo que creer o no creer. Yo no les tengo que creer o no creer. Yo no les tengo que creer o no creer. Sí, claro. Muchas veces, ¿por qué fallan a favor de lo que dice el servicio penitenciario? Cuando hay otra... No, bueno, volvemos a la charla técnico y teórica. Y porque muchas veces, además hay otro juego, y ya con esto, yo me fui ya mal, ¿no? Sí. Bien, ya los dejo además. No. Ya los dejo. Y además hay otro juego que no es menor. Especialmente te miro a vos porque ahora encuentro en el desafío de entender cómo también es la lógica
de la resolución de los casos que tienen los jueces de ejecución, que no es muy distinta a la que tienen los jueces de los tribunales y que tienen los jueces de los juzgados de garantías. Yo no me voy a ir a revisar lo que resolvió mal o bien el tribunal oral. Que zafaste o no zafaste, que te mataron o no te mataron cuando te condenaron, porque me invocaron acá, pero me sacaron aquello, me dieron lo otro, abrevié con esto, negocié aquello y me gané un año o perdí un año. Y no me dieron el cómputo de tal fecha que a mí me correspondía, pero que yo se hubiera unificado y que mi defensora... Cuando uno empieza a complejizar todo eso, el acto administrativo está quedó en otro lado. Si yo estoy peleando otra cosa ahora. El tema es tener claro que una vez que yo ya estoy lavado y planchado, es el acto administrativo el que empieza a tener otro valor en la ejecución de la pena. Pero, dame un segundo, la imparcialidad del juez se empieza a notar más y empieza a hacer un reclamo de quien no debería reclamar, y es, si yo me quedara sentado escuchando lo que dicen las partes nada más que ellas porque es el rol, a veces se esperaría mucho menos. Es decir, ustedes deberían esperar más de la defensoría o de la fiscalía que del juez, porque son las partes quien tienen ese rol activo. El juez, ¿vieron en las películas que aparece un juez tirado en una pileta, que le van a buscar la orden de allanamiento y el juez dice, bueno, sí, le firma así, en la película, ¿no? Y le firma así de costado, dice, bueno, andá y allaná, ¿no? Y el tipo sigue tirado en la pileta y va la policía y allana, porque la policía va y le explica al tipo que si no van a hacer ese allanamiento, se le pierde la prueba y toda la historia. Bueno, acá es lo mismo, en definitiva, el juez está sentado así y escucha. A ver el fiscal qué tiene para decir. No, yo no quiero que le den la libertad condicional a este tipo por esto. Y además ustedes no se dieron cuenta, pero tiene una causa en tal año, eso lo condicionaría, pues debería ser reincidente, así que la libertad condicional ni siquiera tendrían que trabajarla. Vamos a escuchar al defensor, le dice. Y el defensor dice tal cosa, no, pero esa causa nunca fue, porque nunca cumplió pena como condenado, porque en realidad estuvo 3 años como procesado, le dieron una condena, salió excarcelado, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno, listo. Sí, no, blanco, negro. ¿Tiene algo para decir? Sí, quiero decir que yo, en realidad, el fiscal cuando dice tal cosa, está bien, listo, gracias. ¿Quieren mejorar la audiencia de libertad condicional? Vamos a abrir la prueba. Abramos a prueba la audiencia de libertad condicional. ¿El fiscal quiere presentar una prueba extra? No quiero nada. La defensa, y yo me gustaría presentar al asistente social y a la mamá, porque le va a dar está bien, yo la verdad que escucharla a la mamá, todo bien, no me hace falta. Si le va a dar el domicilio, ya está, no necesito escuchar. No es que le voy a dar la libertad o no, porque la mamá lo va a recibir o no lo va a recibir. Si va a tener trabajo, porque el tío le va a dar trabajo o no le va a dar trabajo. ¿Cuántas veces habrá otorgado esa audiencia? ¿Cómo? ¿Cuántas veces habrá otorgado esa audiencia? No importa la audiencia del artículo 4, ¿no? La 3. Yo lo que les voy a decir que como práctica, y no soy el único, en algún momento hicimos audiencias de ese tipo, y hoy quizás están enterados, pero yo antes de tomar cualquier decisión me entrevisto personalmente vía Teams con todas las personas que resuelvan lo que tenga que resolver, resuelva a favor o resuelva en contra, pero escucho en audiencia previo a resolver, porque me parece que es un derecho a mí me ayuda, me ilumina a entender algunas cuestiones que a veces no están tan claras, pero que tiene que ver con el derecho a poder decir lo que sea antes de resolver. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Perdón, última, sí, puede ser, porque ya nos fuimos. Sí. Cuando un juez te da la posibilidad, ¿no?, después de un juicio, a que vayas a hacer un tratamiento, te deja en libertad 5 años apelando a las 3 cámaras de casación,
vos tenés trabajo en blanco, terminaste el tratamiento, formaste tu familia y las 3 cámaras de casación te declara culpable por la condena que te da el fiscal, ¿no? Me chupan después de 5 años. En este caso, ¿cómo lo podría manejar? Yo no voy a usar tu caso, lo que sí te puedo decir es que muchas veces la contradicción que se genera con el principio de reinserción social y el cumplimiento de las penas es muy notoria. Ponele, en tu caso, o en tu condición, o en tu situación. Lo que provoca el retardo de justicia, la demora de la justicia en resolver un caso, por las razones que fueren, ya sean razones atendibles o razones... El juez me dio una oportunidad. Por lo que fuere. Lo que sí hay que poner en tensión ahí es esto que vos decís. Es decir, yo no desconocí el hecho por el que, o lo desconocí, pero lo recurrí, la justicia terminó resolviendo que correspondía a una pena de efectivo cumplimiento de tantos años. 5 años después, 7 años después, decíamos recién, yo no soy el mismo que era hace 6 años atrás, ahora soy otro. En términos legislativos, la ley establece alternativas. Esos casos no los tiene establecidos como si pasa esto, si vos tenés 70 años, como dice la ley, ¿no? Vos tenés 70 años y problema de salud, hay más chance que tener un arresto domiciliario que a cualquiera de todos nosotros que estamos acá, ¿sí o no? Bien, 70 años más problema de salud, arresto domiciliario. 5 años después de una pena de, déjame fantasear, 8 años, me la puso más difícil. 5 años después de una pena de 4, me la puso más fácil. ¿Está escrito o no? No está escrito. Bueno, si me la puso más fácil, el proceso de reinserción, ¿dónde está? Y que ya a esta altura, si se hubiera ejecutado la pena en su momento, ya se hubiera vencido y incluso habría transcurrido, el argumento, el fundamento, pero por eso es importante fundamentar y explicar, porque además, yo estoy en la pileta y no sé, ¿qué tenés para decirme? No, que es injusto, no me digas, no. Injusto no me es una palabra que a mí no me sirve. Fundalo, explícalo. ¿Y qué querés que explique? Bueno, está el fiscal, está el defensor. De última, vos no sos el técnico el que entiende todo. Yo te puedo decir lo que me pasa a mí. Yo ya estaba acomodado, tengo 2 hijos, laburaba, estaba en esta, estaba en la otra. Esa es la que fenómeno. Está escrito todo eso, no, esa es la parte en la que... La otra es la discusión. Llamemos al constitucionalista que nos venga a explicar un poco mejor de dónde lo podemos agarrar. Llamemos al defensor para que nos diga, hay una jurisprudencia en Salta que le dieron a un tipo arresto domiciliario en cumplimiento de pena, con monitoreo, salida laboral. ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué fundamento le explicaron a eso? Y le aplicaron el fundamento de la reinserción social. El principio de reinserción social cambió, Hace 20 años atrás, no solamente no estaban las víctimas, ahora están las víctimas en el principio de reinserción social. Entonces, el principio de reinserción social cambió. Lo único que importaba en la ejecución de una pena era la reinserción social, ahora ya no. Entonces, incluso uno tiene que comparar. ¿Y cuándo fue este fallo? No, este fallo era cuando estaba la ley anterior. Y la ley anterior que decía que el único fin que existía era la reinserción social, ahora no es el único fin. Antes sí. Bueno, hasta ahí, porque la ley dice eso, pero un constitucionalista te dice que el artículo 18 dice que sigue siendo el único fin. Ay, bueno, ¿y quién es ese constitucionalista que lo dice? Fulano, Mengano y Sutano. Zaffaroni, Mengaroni y no sé qué más. Bueno, está bien. Entonces ya tengo a alguien.
¿Y algún juez lo aplicó en algún lado? Sí, el de Salta y parece que en Entre Ríos. Bueno, claro. Digo, para poder... ¿Y cómo fue que lo aplicaron? ¿Y en qué contexto? ¿Y qué explicación? Porque está bien, después nos vamos a agarrar de un pedacito de la partecita que más nos convenga. Cada caso es un caso. Cada caso es un caso. Sí, sí. Y lo que hay que tener en consideración, especialmente para los jueces de ejecución, es que, esto que decís vos, trabajo sobre ciertos casos en los que los hechos se produjeron hace 10 años atrás. Caso muy mediático, muy conocido, muchos condenados que cumplieron durante el proceso 10 años atrás, y a otros tantos que los escarcelaron, los terminaron condenando, quedó firme la sentencia hace meses atrás. Penas de 4 o 5 años por delante. Pero el que los puso en detención no fui yo, fue el tribunal. Yo no estoy para ser el juez del tribunal superior que reconsidere lo que ya resolvió un tribunal anterior. Los jueces de ejecución están para ejecutar las penas que imponen otros tribunales y aplicar la ley de ejecución de esos tribunales que decidieron y que decidieron ayer ordenar una detención. Yo puedo reconsiderar una detención que dispuso un tribunal una semana antes. Me transformo en un tribunal superior. Quizás por atribuciones y competencias podría, bajo ciertas condiciones, pero que seguramente no van a ser las condiciones por las cuales el tribunal tomó la decisión de 10 o 12 años después decir a partir de hoy vuelve a la cárcel. Podría haber dicho a partir de hoy se van a arresto domiciliario y no lo dijo. A ver, y el tribunal no escuchó que nadie le dijera tampoco algo parecido, ¿no? Porque si la defensa y la fiscalía, porque no nos olvidemos que la fiscalía también tiene que velar por los derechos de la persona privada de la libertad. No es que la fiscalía tiene que decir tiene que estar todo preso. La fiscalía no tiene que decir tiene que estar todo preso. Tiene que cumplir la pena de punta a punta. Eso no tiene que decir la fiscalía. Les aclaro que no es así. La fiscalía también tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Entonces, si la fiscalía y la defensoría no dijeron nada, el tribunal tampoco va a decir algo si nadie le dice nada. Y si a mí no me dicen nada, no me piden nada, qué sé yo. Yo entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que no. Yo trato de dar respuesta en términos, insisto, teóricos y técnicos. Muchachos, me voy, no los quiero entretener más, ya llegó el momento además